Dios, hermanos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Os voy a invitar, hermanos, a que pongamos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que tome el control de cada uno de nosotros. Amén. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te alabamos, Señor, y bendecimos tu grande nombre, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, el que tome el control en esta mañana, Señor, principalmente de mí, Señor, y de todos mis hermanos que están aquí, Señor, para que tu palabra, Señor, sea dada, Señor, de nuevo, y estemos prestos, Señor, atentos para recibir tu palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, hoy en este día, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Os voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Amén. Repito la cita, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar su asiento. Yo le puse, hermanos, como título a esta palabra, ¿verdad?, que es una pregunta que dice: ¿quién dirige el mundo? Amén. Voy a contar un testimonio, hermanos, de cuando nosotros compartimos la palabra, ¿verdad?, a los hermanos. Bueno, nosotros a las personas del mundo, ¿sí? Pues, como dice aquí la palabra, ¿verdad?, hay personas que están cegadas, ¿verdad?, por el mismo enemigo y no tienen esa capacidad, ¿verdad?, que Dios ahora nos ha dado a nosotros. Yo le contaba a un hombre, le decía, ¿sí?, yo le ponía como ejemplo, ¿verdad?, le decía: a ver, tú dime en qué lugar crees que el enemigo esté. Y yo le decía: ¿en un antro o en una iglesia? ¿Sí? Y pues él rápidamente me contestó, ¿verdad? Dice: no, pues en un antro. Y yo le dije: ¿qué crees? No. Dice: ¿pero por qué no? Le digo: no, mira, los que están en el antro, Dios no. Los que están en el antro, el enemigo ya los tiene controlados, y ahí los tiene en el antro, ¿verdad? Y le digo: ¿y Dios? No, otra vez, perdón. ¿Y el enemigo dónde crees que está? Le digo: él está en las iglesias, ¿sí? Le digo: porque él a los que están en el antro ya los tiene seguros, y los que estamos asistiendo a la iglesia, él nos va a querer sacar, ¿sí? Él hace todo lo posible, ¿verdad? Todo lo posible porque no vengamos, porque no asistamos a una iglesia, ¿sí? Y es una lucha, hermano, que todos los días tenemos, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, a mí me costaba mucho trabajo, hermanos, poder leer la palabra. Empezaba yo a leer y no terminaba un versículo
cuando ya me estaba dando sueño. ¿Sí? Pero no era porque yo tuviera sueño, ¿verdad? Era porque el enemigo, ¿verdad? De esa forma nos quiere engañar. ¿Sí? Nos da flojera y dices, no, pues ya no voy a leer. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Quién es el que dirige este mundo? ¿Sí? Muchas personas, ¿verdad? Creen que Dios, ¿verdad? Que Dios es el que está gobernando ahorita en este tiempo. Nosotros, ¿sí? Con las cosas que estamos viendo, tantas cosas que hay ahorita en este mundo, ¿verdad? Que cada día la maldad va creciendo más y más y más. Sí, entonces nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos? De quién es el que está gobernando este mundo. Cuando todo va mal, rápidamente encontramos al responsable. Sí, muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros, cuando nos empieza a ir mal, ¿verdad? Luego encontramos al responsable. Y el primero que decimos es Dios. ¿Sí? Nosotros le echamos la culpa a Él. No, me está yendo mal, pues porque Dios lo quiere. Sí, pero no es así, ¿verdad, hermanos? ¿Quién dirige actualmente el mundo? El diablo. Nos dice la Biblia que Él es el Dios de este siglo. ¿Sí? Les voy a recalcar algo que está en la Biblia, ¿verdad? Cuando la palabra habla de Dios Padre, está escrito con D mayúscula. Y cuando dice del Dios de este siglo, está escrito con D minúscula. ¿Sí? Ahí vemos, ¿verdad? Este pequeño detalle, pero poderoso, ¿sí? Porque Dios escribe con D mayúscula, ¿sí? Desde el día en que Adán escuchó la voz del tentador, el hombre fue expulsado del paraíso y vive en el mundo donde reina Satanás, el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera. Eso lo encontramos, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2. ¿Sí? Dice, en los cuales gloria a Dios, hermanos. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que nos habla, ¿verdad?, y dice, si nosotros, antes de conocer los caminos del Señor, no hacíamos lo que la palabra dice, éramos hijos de desobediencia. ¿Sí? Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo y lo encontramos en Juan 12:31. Juan 12:31 dice la palabra: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Y
también ahí mismo en Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? Aquí vemos cómo Jesús, el mismo Jesús, lo llama el príncipe de este mundo. Sin embargo, Satanás no puede rebasar los límites fijados por Dios. ¿Sí, hermanos? Vemos, ¿verdad, hermanos, que el enemigo no puede, ¿verdad? No puede sobrepasar los límites del Señor. ¿Sí? Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, mediante su muerte en la cruz, seguida de su resurrección, venció definitivamente al diablo. ¿Sí? Eso lo vemos en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Gloria a Dios. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Carne y sangre era una figura del Antiguo Testamento para designar a la naturaleza humana. Sí, aquí está hablando, ¿verdad?, de las personas. Sin embargo, actualmente el diablo continúa haciendo daño solo cuando el Señor Jesús venga a reinar. Satán será atado y no podrá actuar durante mil años antes de ser echado en el lago de fuego y azufre. Eso lo encontramos, hermanos, en Apocalipsis 20:10. Dice la palabra: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que le va a suceder al enemigo. El diablo sabe que fue vencido y cuál será su destino. Mientras tanto, moviliza a las huestes espirituales de maldad. ¿Sí? El enemigo, ¿verdad, hermanos?, nunca nos va a dejar de estarnos molestando. ¿Sí? Él siempre va a estar atento, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros nos despeguemos tantito, ¿verdad?, de la mano del Señor, y Él va a actuar. ¿Sí? Les comentaba, ¿verdad?, que él dice, nunca olvidemos, pues, que nuestro enemigo está vencido. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber siempre, ¿sí?, siempre recordar que Él ya fue vencido. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo por eso vino a este mundo, ¿verdad?, y se entregó, ¿verdad?, y murió y resucitó al tercer día. ¿Sí? El enemigo está vencido y Él no puede hacernos nada, ¿verdad?, si nosotros no le permitimos a Él que obre en nuestras vidas. Sin embargo, perseveremos en la oración, pues la palabra de Dios nos advierte: velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Eso lo encontramos en Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí, ¿verdad?, nos advierte la palabra y nos dice que nosotros estemos atentos en cualquier momento. ¿Sí? No caigamos, ¿verdad?, en el engaño del enemigo. ¿Sí? El enemigo va a buscar muchas maneras de querernos jalar hacia él, de querernos engañar de las cosas que él hace. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice: tampoco olvidemos que puede tratar de engañarnos disfrazándose como ángel de luz. ¿Sí? Eso lo vemos en 2 de Corintios 11:14. Dice la palabra: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros no vamos a ver al enemigo, ¿verdad?, como nos lo han presentado, ¿verdad?, como sabemos que es todo colorado, con cuernos, ¿verdad?, y con cola. ¿Sí? El enemigo es bien astuto y él se puede disfrazar, ¿verdad?, dice la palabra, como ángel de luz. ¿Sí? Nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener ese discernimiento, ¿sí?, cuando las cosas son de Dios y cuando no es de Dios, ¿verdad? Les voy a contar aquí un testimonio, ¿verdad?, de cuando yo llegué a los caminos del Señor. A mí me costó mucho trabajo dejar de tomar, ¿sí? Y me costó mucho trabajo, hermanos, porque yo lo quería hacer a mis fuerzas. Yo le decía a mi esposa: no, vas a ver, yo no tomo. Yo digo que no tomo y no tomo. ¿Sí? ¿Y qué pasaba, hermanos? Íbamos por ahí a una reunión y no faltaba quien me encontraba, a un amigo que ya tenía tiempo que no lo veía, y luego le digo: oye, Fabián, ¿cómo estás? Y empezaba: y ándale, tómate una copita. ¿Sí? Y ahí era, hermanos, ahí es donde, ¿verdad?, el enemigo, ¿verdad?, usa, ¿sí?, aquellas personas para que nosotros caigamos. ¿Sí? Y hasta que el Señor, ¿verdad?, hasta que el Señor me mostró y me enseñó y me dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces entendí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios me mostró que si yo tenía que decir no, era no, y si decía sí, era sí. Y de ahí, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Porque Dios me sacó de ese vicio. ¿Sí? Pero les digo, hermanos, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, tenemos que estar atentos a cualquier cosa que nos suceda. ¿Sí? Algo que vayamos a hacer, ¿sí?, estar atentos para que no seamos engañados. Tampoco olvidemos que puede tratar de engañarnos, ¿sí?, disfrazándose como ángel de luz. No olvidemos, hermanos, ¿verdad?, que debemos estar atentos. Dice la palabra, ¿verdad? No nos espantemos, hermanos, nosotros, ¿verdad? Nosotros que estamos en Cristo, no nos tenemos que espantar, ¿sí? Porque en Romanos 16:20 dice: el Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sí? Fíjense, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento hagan de cuenta que nosotros le estamos pintando una raya al enemigo y le estamos diciendo que ya no le pertenecemos a él, ahora somos de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y la palabra, ¿verdad, hermanos? La palabra nos dice todo, ¿verdad? Y vemos la protección para los creyentes, ¿sí? Vamos es en Efesios 6, versículo 10 al 12. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo cómo tenemos la protección para poder vencer al enemigo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Y más adelante, hermanos, del versículo 13 al 20, ¿verdad? Aquí dice la palabra para estar bien firmes, ¿sí? En las cosas del Señor. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, ¿verdad? Aquí, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros oremos en todo momento y velemos, ¿verdad? Estar preparados, ¿sí? Estar dispuestos, ¿sí? Estar firmes en la palabra del Señor, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a vencer al enemigo? Nuestro Señor Jesucristo. Vemos, ¿verdad?, cómo el enemigo, ¿sí?, Satanás, tentó al mismo Jesús, ¿sí? Después de que nuestro Señor Jesucristo ayunó esos 40 días y 40 noches, ¿verdad? Dice que terminó, ¿verdad? Y que el enemigo, ¿verdad?, luego lo tentó, ¿sí? Pero vemos, ¿verdad?, cómo lo venció el enemigo, ¿verdad? Le dijo el enemigo: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, dice: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Esa es nuestra arma, hermanos. La palabra de Dios es nuestra arma para que nosotros podamos vencer al enemigo. Nunca lo vamos a poder hacer a nuestras fuerzas, hermanos, ¿sí? Siempre con la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios, hermanos. Por último, hermanos, los voy
les voy a dar un último versículo. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, hermanos, para que no tengamos temor, hermanos, ¿sí? Para que no tengamos temor en ningún momento de nuestra vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Les dije, Primera de Juan 4:4. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense, hermanos, cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Y nos dice, sí, no tengamos temor, no tengamos miedo en ningún momento, porque dice, mayor es el que está en mí. ¿Quién está en nosotros? Cristo. ¿Quién venció al enemigo? Cristo, ¿verdad, hermanos? Él ya está vencido, hermanos. Sí, tengamos esta palabra en nuestra mente y siempre recordemos, sí, en todo momento, hermanos, porque todos los días, hermanos, es nuestra lucha día con día, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados y sabemos que Dios es el que nos da la victoria, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Sí, esta ha sido palabra del Señor y espero que haya sido de bendición para todos nosotros y tengamos presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo vengo con nuestro hermano Enrique. Dios les bendiga.